Mi historia comenzó el día que me casé con Felipe, el amor de mi vida. El día de nuestra boda fue un día especial, rodeados de nuestros seres queridos, en una pequeña iglesia de la ciudad donde ambos crecimos. Aún puedo recordar con claridad cada momento de ese día. Mi vestido de encaje, la sonrisa de Felipe mientras me veía caminar hacia el altar, y las lágrimas de alegría en los ojos de nuestras madres. Después de la ceremonia, celebramos con una sencilla recepción en el jardín de mis padres. Hubo risas, bailes y brindis por el futuro que íbamos a construir juntos. Felipe era todo lo que siempre había soñado. Era cariñoso, atento y, sobre todo, me hacía sentir amada y segura. Mi vida con él parecía perfecta, llena de planes y sueños compartidos. Habíamos hablado muchas veces sobre cómo sería nuestro futuro, cómo nos haríamos viejos juntos y cómo construiríamos una vida llena de recuerdos felices. Pensaba que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mis días. Todo lo que había imaginado sobre el amor y el matrimonio parecía cumplirse en ese momento, pero la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Apenas unos meses después de casarnos, Felipe me propuso mudarnos a la finca de su familia. Su padre, Ernesto, había quedado solo después de la muerte de su madre, hacía unos años, y Felipe sentía la responsabilidad de acompañarlo y ayudarlo con las labores del campo. Al principio, la idea me resultaba intimidante. Había crecido en el pueblo, pero nunca había vivido en el campo. Sin embargo, entendía lo importante que era para Felipe y lo que significaba para él estar al lado de su padre. Así que, aunque nerviosa, acepté su propuesta. Empacamos nuestras pertenencias y nos despedimos de nuestras familias. El viaje a la finca fue largo, y mientras viajábamos, Felipe me contaba historias de su niñez en ese lugar, de cómo ayudaba a su padre a cuidar los animales y a sembrar los cultivos. Pude ver lo mucho que ese lugar significaba para él, lo profundamente conectado que se sentía con la tierra y las memorias de su infancia. Cuando llegamos, Ernesto nos recibió con un abrazo cálido. Era un hombre fuerte, marcado por los años de trabajo al aire libre. Aunque su tristeza por la pérdida de su esposa era evidente, nos acogió con una sonrisa genuina y nos mostró la casa donde viviríamos. Era una construcción de madera con un amplio porche que daba a los extensos campos que rodeaban la finca. Las primeras semanas en la finca fueron difíciles. La vida aquí era completamente diferente a la que había conocido. Mientras Felipe y Ernesto se levantaban temprano cada mañana para trabajar en el campo, yo me encargaba de las labores del hogar. Todo era nuevo para mí. La cocina de leña, la limpieza de la casa, los animales en el corral. Me sentía un poco perdida, pero poco a poco fui aprendiendo y me fui adaptando a ese ritmo de vida más tranquilo, aunque a veces pesado. No podía evitar sentirme intimidada por el entorno, pero intentaba adaptarme y hacer de ese lugar nuestro hogar. Con el paso del tiempo, comencé a ayudar a Ernesto en el huerto. Me enseñaba cómo plantar las verduras, cómo cuidar las plantas y las flores, y sobre todo, cómo se podía sentir la tierra entre las manos. En esos momentos de trabajo en el campo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Ernesto me hablaba de su juventud, de cómo conoció a la madre de Felipe, de cómo juntos habían construido esa finca con mucho esfuerzo y amor. Sin darme cuenta, esos momentos compartidos comenzaron a ser algo que ansiaba. La compañía de Ernesto era reconfortante. Siempre tenía palabras amables y chistes que lograban hacerme reír. Poco a poco, esa relación de amistad comenzó a transformarse en algo más. En esos días, me encontraba tan inmersa en la atención y el cariño que Ernesto me brindaba, que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Empecé a sentir una conexión con él que no había planeado ni anticipado. Algo en su presencia llenaba un vacío que nunca había notado en mi vida con Felipe. La cercanía de Ernesto me daba una sensación de paz, algo que sentía que me faltaba en mi matrimonio. Sin embargo, seguía negando esos sentimientos, ignorando las señales que me decían que algo no estaba bien. Pensaba que era solo una fase, que era mi mente que me jugaba una mala pasada, pero en lo más profundo de mí,
sabía que algo estaba cambiando, y eso me asustaba. Cuando nos mudamos a la finca de la familia de Felipe, todo cambió. La vida en el campo era un mundo completamente diferente al que había conocido hasta entonces. Cada mañana, Felipe y su padre, Ernesto, se levantaban temprano para trabajar en los campos, cuidar de los animales y mantener la finca en funcionamiento. Yo, por mi parte, me encargaba de las tareas domésticas: la cocina de leña, el fuego que debía encender cada mañana, las tareas de limpieza. Todo me resultaba nuevo y a veces abrumador. Recuerdo que al principio me sentía un poco sola. Aunque Felipe estaba a mi lado, la vida en el campo era silenciosa y solitaria, mucho más de lo que había imaginado. La casa era hermosa, pero carecía de la vibrante energía de la ciudad. Los días pasaban lentamente, y mientras Felipe y Ernesto se ocupaban de las labores del campo, yo me encontraba sola en la casa, pensando en lo lejos que estaba de mi hogar y de la vida que conocía. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a acostumbrarme. Aprendí a hacer pan casero, a cuidar de los animales y hasta a sembrar mis propias hierbas para la cocina. A pesar de todo, algo en mi interior seguía sintiendo un vacío que no podía llenar con las tareas diarias. Fue entonces cuando comencé a pasar más tiempo con Ernesto. Aunque Felipe estaba muy ocupado con su trabajo, Ernesto me ofreció su compañía. Él se encargaba de la parte del huerto que requería más atención, y como yo había comenzado a aprender sobre jardinería, empezamos a trabajar juntos. Me enseñaba a plantar tomates, zanahorias y otros vegetales. Cada día que pasaba con él, descubríamos más temas de conversación, más cosas que teníamos en común. Ernesto me hablaba de sus años de juventud, de cómo había conocido a su esposa, la madre de Felipe, y cómo juntos habían construido la finca con mucho esfuerzo y amor. Sus relatos sobre la vida en el campo eran fascinantes y llenos de sabiduría. A veces, se sentaba en una de las viejas sillas de madera en el porche, mientras yo estaba en la cocina, y me contaba historias sobre cómo había trabajado duramente para levantar ese lugar. Esas historias de sacrificio, de amor por la tierra, comenzaron a calar profundamente en mí. En sus palabras había una calidez que me transmitía una sensación de paz, algo que no había experimentado en mi vida con Felipe. Ernesto no solo me enseñaba sobre el campo, también me hablaba de la vida, de las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Había algo en su manera de mirar el mundo que me atraía, una sabiduría tranquila que me hacía sentir comprendida. Era como si cada palabra suya me conectara más con él. Empecé a esperar esos momentos juntos, ya sea trabajando en el huerto o simplemente sentados en el porche al final del día, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Aunque al principio me resistía a mis propios sentimientos, la realidad era que la relación con Ernesto comenzaba a cambiar. Lo que comenzó como una simple amistad se transformó en algo mucho más profundo. No podía evitarlo. Cada vez que estábamos juntos, una extraña conexión se hacía más evidente. Sus gestos, su forma de mirarme, la cercanía que compartíamos, todo parecía estar creando un lazo que iba más allá de la simple amistad. Lo peor era que no podía hablar de esto con nadie, ni siquiera con Felipe. El amor que sentía por Ernesto, aunque sutil, estaba creciendo. Los sentimientos que tenía hacia Ernesto comenzaron a confundirme. ¿Cómo podía ser posible que me sintiera tan atraída por alguien que no solo era mi suegro, sino también el padre de mi esposo? ¿Qué significaba todo esto? Intentaba ignorar mis emociones, convenciéndome de que era solo una fase o una distracción del estrés que sentía por estar tan lejos de mi hogar. Pero la verdad era que mi corazón ya no estaba tan seguro. Cada vez que Ernesto estaba cerca, algo en mi interior se despertaba, algo que no podía controlar ni entender completamente. Lo peor de todo era que, a pesar de mis sentimientos, sabía que debía mantenerme fiel a Felipe. Él era el hombre con el que me había casado,
el hombre que había amado desde siempre. Pero por otro lado, había algo en la forma en que Ernesto me trataba, en su presencia tranquila y en su forma de ver el mundo, que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cada vez que estábamos juntos, sentía que el tiempo se detenía, como si solo existiera él y yo. Era una situación difícil de manejar, una que nunca imaginé vivir. Me encontraba atrapada en un dilema emocional, entre la lealtad a mi esposo y una atracción innegable hacia el padre de él. No sabía qué hacer ni cómo manejar mis sentimientos. Solo sabía que algo estaba cambiando y no podía seguir ignorándolo. A medida que los días pasaban, la relación entre Ernesto y yo se volvía más profunda y compleja. Habíamos aprendido a escondernos bien, a robar momentos de intimidad cuando Felipe no estaba cerca. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era un juego peligroso, un secreto que, si se descubría, cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero, en ese momento, ambos éramos incapaces de resistir la atracción que sentíamos el uno por el otro. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, alimentaba un fuego que sabíamos que no podíamos apagar. Durante semanas, vivimos esta mentira. Aparentábamos ser la familia perfecta, con Felipe trabajando arduamente en el campo y Ernesto y yo ocupándonos de la casa. Pero, en cuanto Felipe se iba, Ernesto y yo encontrábamos momentos para estar juntos, hablando, compartiendo y a veces, dejándonos llevar por la pasión que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Cada encuentro era una mezcla de felicidad y culpa, una burbuja que, sabíamos, tarde o temprano explotaría. Lo que más temía sucedió un día, cuando menos lo esperaba. Era una tarde calurosa, y Felipe había salido al pueblo para comprar algunas piezas para el tractor. Yo estaba en la cocina, preparando la comida, cuando escuché pasos que se acercaban. Pensé que era Felipe, pero al girarme vi a Andrés, uno de los trabajadores de la finca. Me sorprendió verlo, ya que no esperaba que estuviera tan cerca de la casa en ese momento. Andrés nos observó por unos segundos, y en ese momento su mirada se volvió algo inquieta. No dijo nada, pero la expresión en su rostro era clara. Algo no estaba bien. Intenté disimular, pero el ambiente se volvió tenso. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí como una ola de pánico me invadía. Sabía que algo no estaba bien. Andrés nos había visto, y sabía que la verdad saldría a la luz. Al principio, traté de hablar con él, de explicarle que todo esto era un error, que no debía decir nada. Pero Andrés no parecía dispuesto a escuchar. Con una mirada dura, me dijo que Felipe merecía saber la verdad, que no podía seguir callando lo que había visto. Mis intentos de detenerlo fueron inútiles, y antes de que pudiera hacer algo más, Andrés se dio la vuelta y se dirigió hacia el granero. En ese momento, supe que lo que había comenzado como una relación secreta entre Ernesto y yo estaba a punto de desmoronarse. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no había forma de evitarlo. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos. ¿Qué le diría a Felipe? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de lo que había hecho? Sabía que nada podría justificar lo que había sucedido entre su padre y yo. Pero, aún así, no podía dejar de pensar en lo que sentía por Ernesto. Esa noche, como temía, Felipe regresó temprano. La tensión en el aire era palpable, y cuando entró en la casa, vi en su rostro una expresión de angustia. Sabía que algo no estaba bien. No dijo nada de inmediato, pero me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Mi garganta estaba seca, y mis palabras no salían. Finalmente, Ernesto se acercó a Felipe, y en ese momento, la verdad salió a la luz. Ernesto le confesó lo que había sucedido entre nosotros, y las palabras que salieron de su boca fueron como cuchillos afilados. El rostro de Felipe se transformó en una mueca de dolor y furia. No podía creer lo que estaba escuchando.
La ira y el dolor se reflejaron en su mirada, y su voz temblaba de rabia cuando preguntó cómo habíamos llegado a este punto. Todo lo que habíamos construido juntos, todos los recuerdos y promesas, se desmoronaron en ese instante. Felipe no pudo contener su furia. Gritó, acusó, y me miró con un dolor tan profundo que me hizo sentir como si mi corazón estuviera siendo destrozado. Mis disculpas parecían inútiles. Cada palabra que salía de mi boca solo parecía avivar su ira. Me sentí completamente impotente, como si hubiera perdido todo lo que alguna vez amé. No podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto, en cómo todo lo que había sido tan hermoso se había convertido en un caos de traiciones y dolor. Esa noche, Felipe empacó sus cosas y se fue. Salió de la finca sin mirar atrás, sin una palabra más. Yo me quedé allí, paralizada por el shock, sabiendo que todo lo que había sido mi vida hasta ese momento había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ernesto y yo nos quedamos en silencio, mirando el vacío que Felipe había dejado en nuestra casa. Sabíamos que nuestro romance no sobreviviría a la verdad. Sabíamos que lo que habíamos hecho había destrozado todo, incluyendo nuestras propias vidas. Después de la confesión y la confrontación, todo cambió radicalmente. La finca, que había sido nuestro hogar, quedó impregnada de un silencio incómodo. El amor y la traición se entrelazaron en cada rincón de esa casa. Felipe, devastado por lo que había sucedido, tomó una decisión que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pidió el divorcio. Sus palabras, aunque dolorosas, eran claras. La relación entre él y yo había llegado a su fin, y no había vuelta atrás. Todo lo que habíamos construido juntos se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. La culpa y el arrepentimiento me inundaron, pero no había nada que pudiera hacer para arreglar lo que había roto. Esa noche, Felipe empacó sus cosas y dejó la finca. Se llevó consigo no solo sus pertenencias, sino también los recuerdos de lo que alguna vez fue una relación amorosa y sólida. Yo me quedé sola, rodeada de recuerdos rotos, con el peso de la culpa apoderándose de mí. Sabía que el amor que sentía por Ernesto, aunque real, no podía justificar el daño que había causado. No podía mirar a Felipe a los ojos, sabiendo que lo había traicionado de la manera más dolorosa posible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La finca, que había sido el lugar donde soñaba construir una vida con Felipe, se convirtió en un espacio lleno de sombras, de arrepentimientos y de recuerdos dolorosos. Ernesto trató de hablar conmigo, pero sabíamos que no había futuro para nosotros. La culpa, el juicio de los demás y el dolor de la pérdida lo hacían imposible. Sabíamos que lo que habíamos compartido estaba destinado a terminar. Finalmente, después de mucha reflexión, tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar la finca y comenzar de nuevo. Me sentía atrapada en un ciclo de sufrimiento que no podía romper. Necesitaba alejarme de todo, de los recuerdos, de la culpa, y encontrar un lugar donde pudiera empezar a sanar. Así que empaqué mis pertenencias y dejé atrás la vida que había conocido, la vida que había destruido con mis propias manos. Los primeros días después de dejar la finca fueron los más difíciles. No sabía a dónde ir, ni qué hacer con mi vida. Sentía que el vacío me consumía, pero algo dentro de mí me dijo que debía seguir adelante. No podía quedarme atrapada en el pasado, ni seguir lamentándome por mis errores. Necesitaba encontrar un propósito, algo que me ayudara a sanar y a reconstruir mi vida. Un año después, encontré un nuevo hogar en una ciudad diferente. Me mudé con la esperanza de comenzar una nueva etapa en mi vida, lejos de los recuerdos que me atormentaban. Al principio, fue difícil adaptarme a la nueva ciudad. No conocía a nadie y cada día me sentía más sola. Pero con el tiempo, comencé a encontrarme a mí misma. Conseguí trabajo en una librería.
un lugar tranquilo donde podía leer, aprender y escapar de mis pensamientos. El aroma a papel viejo y tinta me daba una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que la verdadera sanación no venía de huir de mis errores, sino de enfrentarlos. Aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar que había cometido un gran error, pero que eso no definía quién era. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida, a hacer nuevos amigos y a encontrar paz en mi día a día. Aunque la culpa seguía allí, no permití que controlara mi vida. Empecé a entender que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Con el paso del tiempo, encontré una nueva fuerza dentro de mí. Ya no era la persona que había sido en la finca, atrapada en una mentira y un amor prohibido. Ahora era alguien más fuerte, más sabia, que había aprendido a reconocer sus propios límites y sus propios deseos. Sabía que nunca podría borrar el dolor que causé, pero al menos podía vivir con la esperanza de que algún día encontraría paz. Un día, mientras caminaba por el parque, vi una pareja sentada en un banco, compartiendo una conversación tranquila. Vi en sus ojos la misma conexión que había tenido con Felipe, y en ese momento me di cuenta de que, aunque mi vida había cambiado para siempre, el amor seguía siendo una parte importante de mí. No sabía qué me depararía el futuro, pero lo que sí sabía era que, a pesar de todo lo que había pasado, había una oportunidad para sanar y comenzar de nuevo. Así, con el corazón un poco más ligero y una nueva perspectiva sobre la vida, seguí adelante. No sabía si algún día encontraría el amor nuevamente, pero había aprendido a vivir conmigo misma, a perdonarme y a seguir adelante. A fin de cuentas, la vida no se trata de no cometer errores, sino de aprender a vivir con ellos y seguir adelante con la esperanza de un mañana mejor.